Mercedes-Benz fue el equipo que dio la nota en el primer día de los ensayos de Bahrein. Propuso una revolución. Independientemente de los resultados, se están probando un montón de cosas. Existía una sospecha ya desde la noche anterior que este auto iba a nacer con una muy fuerte modificación en los pontones o en los iPod, o sea, toda la parte lateral del vehículo. Cuando este auto sale con Lewis Hamilton y George Russell, en este caso, a la pista, dábamos cuenta de que las modificaciones más sensibles evidentemente estaban en la parte de atrás, porque cuando salen con las rejillas lectoras del flujo de aire, la ubicación daba cuenta que estaban haciendo un análisis de la mitad del auto hacia atrás. Adelante lo que se veían eran sensibles modificaciones en el ángulo de ataque del alerón delantero, que apareció como un poquito más musculado, más anguloso respecto de la versión de Barcelona. Pero cuando lo miramos de costado, aparecieron todas las sorpresas. Desaparecieron los pontones tal cual habían concebido los ingenieros de Mercedes en Barcelona, y los habían concebido la inmensa mayoría de los ingenieros de todos los equipos. Observen cómo el auto se va desde el lateral todo hacia abajo. Empieza evidentemente a tener un compromiso la carrocería con el suelo. Empieza a intentar contrarrestar el efecto marsopeo y aplastar el auto mucho más en el suelo, en la parte trasera del mismo. Hubo un recorte literal, como si le hubiesen pegado un puñetazo y lo hubiesen angostado de tal manera que tuvieron que hacer al mismo tiempo actualizaciones adicionales para hacer funcionar este modelo. Un modelo que ganó en canalizaciones mucho más grandes, mucho más profundas cuando se lo ve de frente. El auto bajó, bajaron los pontones y las tomas de aire se incrementaron mucho más. Y también se incrementó el suelo, la saliente del suelo, que es mucho más evidente tanto de un lado como del otro. Si lo vemos más detenidamente, incluso envasaron de una manera tan comprimida el motor que entró en riesgo la temperatura del motor. El tema del calentamiento pasó a ser una preocupación y por eso tuvieron que trabajar sobre branquias adicionales. Aquí, en este lado, hay solo una, pero del otro lado hay dos. Y cuando empezamos a ver otros detalles, todas las canalizaciones indican que los caminos de flujo de aire impactan contra la base del piso. Impactan contra esa saliente. Y fíjense esta suerte de tubería que se genera con dos alas diminutas que la cámara del fotógrafo tuvo que apuntar especialmente para descubrirlas. Aquí vemos otra vez el auto de manera lateral y mucho más completa de por qué se había salido con esas rejillas, porque se tenía que analizar el auto desde el primer cuarto para atrás, cómo se comportaba justamente el flujo de aire en toda esta nueva estructura. Y cuando se la mira mucho más detenidamente, aparece otro elemento que pasa a ser incluso hasta severamente cuestionado por los rivales, porque ya dicen que directamente es antirreglamentario. Esta ala que nació especialmente como soporte del espejo retrovisor, que dice Mercedes, no tiene ningún impacto aerodinámico, pero es una pieza grande, es una pieza voluminosa, es una pieza contundente. La FIA lo único que avala son dos soportes para el espejo retrovisor. Y aquí tiene un travesaño que no se agarra nada más que a esta suerte de piso dentado sobre el que apoya el retrovisor, pero además esta ala que indiscutiblemente tiene efectos aerodinámicos. Y muchos más de los que avala el reglamento por ahora. Porque si hay algo que el reglamento no avala es que se generen vórtices, que se generen pequeños torbellinos de aire y que le lleve turbulencias al auto que va atrás. Es el gran objetivo del reglamento de este año. Si se empiezan a sumar elementos adicionales que generen más turbulencias, ya están al límite del reglamento. Y esto está al límite del reglamento y creo que honestamente es antirreglamentario. Y cuando seguimos viendo detalles, lo vemos desde el lateral y fíjense, prácticamente es una aleta independiente de cualquier otra cosa. Mercedes dice que aquí nace el soporte del retrovisor, pero el volumen es tan grande que es imposible creerlo. Cuando vamos a ver un poquito más de frente la situación de la toma de aire, fíjense cómo ha nacido una estructura mucho más grande, mucho más alta, que ocupa prácticamente todo el lateral del auto, y acá es donde Red Bull dice, pero esto es reglamentario. El famoso SIS, el Side Impact Structure, que es la estructura de impacto lateral, es la que está en juego. Porque
lo que la FIA no tiene claro es si realmente los autos tienen un impacto lateral, este diseño va a poder tolerarlo. Y es por eso que Red Bull puso, por lo menos en este momento, el grito en el cielo. Cuando buscamos otras fotos adicionales, yo tengo para mostrarles esto, por ejemplo. Cómo han comprimido tanto el motor, lo que les decía antes, que tuvieron que poner branquias adicionales para que respire mejor. En un lado tienen una branquia y del otro lado tienen dos. Y lo que era la estructura de soporte del retrovisor de Barcelona era mucho más simple, respondía a la lógica de dos soportes. Este era un soporte y este con la cola de ratón era otro soporte. Esto ya quedó en el olvido. La estructura es mucho más compleja e insisto, al límite del reglamento. Acaba de nacer una polémica después de la primera muestra de lo que puede ser el auto para la primera fecha del Gran Premio del Circuito de Sakir.